Decíamos antes, estábamos hablando bueno, de este terreno gris en el que hablabas, ¿no? Y claro, vosotros no sé qué habéis visto en el mercado precisamente para ser ahora en este momento, incorporarse a este mercado inmobiliario en el que, como decíamos, está tan saturado en este momento con esos precios casi tensionados en parte por el alquiler también, pero yo no sé por qué ahora, Raúl, y dónde queréis llegar vosotros, porque claro, es difícil, es un terreno, decías tú, terreno gris, es difícil, no sé si adentrarse en ese terreno gris. Bueno, nos referíamos primero, terreno gris, como decía, es un terreno en el que no es ni a la venta ni no a la venta por ningún precio, ¿no? Ajá. Tú sabes que eso es un titular, ¿no? El terreno gris, lo sabes, ¿no? Para los periodistas. Y entonces lo que proponíamos era, pues, ¿por qué ahora es, bueno, sí que veíamos una evolución del mercado que nos llevaba a que cada vez había menos oferta y lo que necesitábamos era, ser capaces de proponer un espacio o un entorno en el que cada vez hay más personas, familias buscando un inmueble y la oferta cada vez es menor. Eso pues lleva pasando los últimos años. Y pensábamos que ahora era un momento ideal precisamente porque convergían pues todas las circunstancias. Ferran, creo que te hemos podido ya recuperar. Sí, comentaba que en relación a la oferta disponible, especialmente la oferta de alquiler. Por ejemplo, en Madrid, publicado en nuestro portal, estamos alrededor de entre unos 2.000, 2.500 inmuebles de alquiler disponibles. Claro, obviamente es una oferta súper baja, teniendo en cuenta la capacidad que tiene este mercado. Comentaba antes que un particular suele publicarlo durante muy poco tiempo, pues porque cuando lo publica tiene, digamos, una avalancha de contactos que ya le permiten, pues teniendo el inmueble publicado unas horas, disponer de contratos suficientes como para desarrollar ese negocio. Y por otro lado tenemos las agencias inmobiliarias que cuando publican un inmueble reciben tal avalancha de solicitudes también que en algunos casos pues les bloquea prácticamente la agencia inmobiliaria, con lo cual las viviendas de alquiler están publicando durante poco rato en los portales, poco rato, pocos días en los portales inmobiliarios. Con esto quería decir, a tu pregunta de antes, si toda la oferta está publicada en portales inmobiliarios. Obviamente no, porque no es así, pero en el caso del alquiler eso aún es más visible. Yo no sé si os preguntan, bueno, no sé si para vosotros seguramente que es lo importante, hablando de sostenibilidad, hablando de esos materiales aislantes de la huella de carbono, que tanto está de moda, ese camino a la sostenibilidad. Hemos hecho alguna encuesta, tengo que decirlo en el programa, en alguna ocasión, hablando de qué era una vivienda sostenible, cómo era, ¿no?, la eficiencia energética. Nos decían, bueno, yo quiero pagar un poquito más por una vivienda, quiero que me lo expliquen, qué es la sostenibilidad, quiero también saber qué beneficios obtengo. No sé si ahora preguntan mucho por vivienda sostenible. Voy a preguntar a Raúl y luego a ti, Ferran. Los propietarios o aquellos que se acercan, no sé si os preguntan por ello. Pues nosotros tenemos de todo. Hay gente que le presta mucha atención a que la vivienda sea sostenible y tenga cierto sello de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y bueno, y hay otros que no le prestan esa atención, quizá por la tipología del inmueble. Pues un inmueble quizá pues que sea pues más antiguo, esté en una zona que no se haya rehabilitado en un tiempo, igual le presta menos atención a priorísticamente. Ram. A ver, nosotros lo que analizamos sobre todo es cómo se comportan nuestros usuarios en el portal y sobre qué aspectos de la vivienda pues se fijan más. Y es un comportamiento bastante clásico, que al final primero obviamente se interesan por lo que es el precio, después se interesan por lo que son la ubicación, el número de habitaciones y después lo que serían las características, porque en muchos casos, y teniendo en cuenta la presión que hay sobre la vivienda, por lo que decíamos, por lo que venimos diciendo durante todo el programa, o sea, por la poca oferta existente, especialmente de alquiler, pero también de venta, digamos que una cosa es lo que puedas preferir, que obviamente ante una vivienda
sostenible, que permita pues gastar menos energéticamente, que sea más respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que todos nos decantaríamos por ese tipo de vivienda, pero estamos en un punto donde digamos que no voy a decir que eso es un lujo, pero sí que es un extra y no suele ser un criterio crítico, porque no hay alternativa. Me refiero, no puedes coger en general, si tengo un presupuesto, tengo una ubicación, tengo un plan de vida que más o menos tengo claro qué es lo que quiero ir a comprar. No suelo tener una alternativa de 10 inmuebles entre los que yo pueda escoger cuál es el más sostenible o el menos sostenible. Uh-huh. Otra cosa es que yo estoy buscando vivienda de obra nueva. Sí. Cuando estamos buscando vivienda de obra nueva, que como decía antes, pues más o menos es ahora mismo está el 20 y poco % de lo que es el volumen de transacciones. Cuando yo estoy buscando vivienda de obra nueva, ahí sí que quizá tiene más importancia. ¿Por qué? Pues ya estamos hablando que son materiales de nueva construcción, de cómo se construye, y bueno, básicamente ahí sí que tenemos más capacidad de decidir, pero no tanto en lo que sería segunda mano. Bueno, ¿vosotros sabéis qué impacto tienen las lanas minerales en la huella de carbono de los edificios, Ferran? ¿Te suena al menos? Pues me suena que tiene impacto. Sí. ¿Te suena? Raúl, ¿te suena? Me suena. ¿Te suena? Bueno, pero vamos a conocerlo, ¿no? Porque aquí tenemos a Aruc, que es una consultora estratégica a nivel internacional, que ha hecho un informe en colaboración con Afelma sobre ese impacto, ¿no?, que tiene sobre los edificios. Y nos acompaña Olad Pombo, y es consultora senior del clima y sostenibilidad en Aruc. Olad, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Te preguntan mucho por el impacto de las lanas minerales? Pues ¿sí? La verdad que está teniendo mucho impacto y mucha difusión en el estudio. Es verdad que, pues hasta ahora las normativas y todos los esfuerzos han estado orientados a reducir el consumo energético de los edificios y reducir el carbono operacional que decimos de los edificios, pero cada vez más, claro, hemos reducido mucho, sobre todo en nueva edificación, hemos reducido mucho ese consumo durante la vida útil del edificio, pero tenemos que empezar a prestar atención al impacto que tienen los materiales, porque su fabricación, su transporte a obra, su instalación en el edificio también tiene un impacto. Y esto se empieza a medir ahora, llevamos un tiempo en algunas compañías que lo están haciendo, y claro, ahí que esos estudios lo que llevan son resultados interesantes, como uno de los que hablábamos al principio, porque dice que esas lanas minerales solo suponen un 2,5% del carbono emitido. Claro, hablamos de términos ya que seguramente a los que están incorporados al sector inmobiliario les suene mucho, pero a lo mejor a los oyentes que nos pueden estar escuchando, no. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Esto es como una clase para el sector de estos términos en el término de diseño también de construcción sostenible. ¿Qué implicaciones tiene? Claro, pues como os decía, ¿no? Cuando medimos cuál es el carbono, la huella de carbono de un edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde que nosotros proyectamos el edificio, lo construimos, empieza a funcionar y tiene una vida útil, digamos, de 50 años, que es lo que considera el código técnico, ¿vale? La vida útil del edificio es mayor, pero bueno, hacemos escenarios de 50 años. Claro, ya no es solo lo que consume el edificio una vez que está puesta en marcha, sino que desde la fase de diseño tenemos que tener en cuenta que los materiales tienen un impacto, porque esos materiales hay que fabricarlos. Fabricarlos supone extraer unas materias primas, que las tienes que llevar desde el punto de extracción hasta las fábricas, que hay que fabricar esos materiales, que esos materiales luego hay que llevar a la obra, que en la obra hay que construir el edificio, y todo eso genera unos impactos. Cuando el consumo energético no se había reducido tanto, pues la repercusión que tenía en el global no era tan grande. Pero ahora que ya hablamos de, sobre todo en obra nueva, como digo, de consumos de edificio casi nulo, y con toda la normativa que a lo largo de los años se ha ido imponiendo a nivel europeo y también en España, pues ya este impacto de los materiales es importante. Entonces también de aquí surgía este objetivo, este estudio que Afelma, que es la Asociación de Lanas Minerales... Porque es el primero, ¿no?,
¿Qué se hace? Es la Asociación de Fabricantes de Lanas minerales. Lanas minerales. Sí. O sea, ¿es la primera vez que se hace ese estudio? No, o sea, sí que hay en la literatura hay estudios hechos, pero un poco lo que quería la asociación era empezar a poner números en este sentido. También porque desde Europa, desde la nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación, que se aprobó en abril del año pasado, ya nos va a obligar a que para edificios nuevos se mida el cálculo de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, ya no solo energía, sino que vamos a tener que tener en cuenta esto. Entonces, bueno, pues muchas asociaciones de materiales se están poniendo un poco las pilas también para entender cuál es el impacto de sus materiales en esta huella de carbono del edificio. Fíjate que es importante porque, claro, hablabas tú de la adaptación a la normativa, que hemos hablado muchísimas ocasiones aquí, 2030, que es imposible que lleguemos, ya lo hemos analizado en varias ocasiones, con la mirada puesta ya en el año 2050. Yo no sé si aquí en este estudio se habla también de si va a ser capaz de descarbonizarse el sector hasta en el año 2050. ¿Qué se dice sobre ello? A ver, en el estudio no hemos abordado este tema, ¿vale? El estudio lo que se centra es en medir qué impacto tiene la lana mineral en el edificio. Es cierto que en Arup sí estamos trabajando en esto, ¿vale? La sostenibilidad está en el ADN de nuestra compañía, pero también desde siempre hemos querido ser una empresa tractora para impulsar ese cambio, esa transformación del mercado hacia la descarbonización, ¿vale? Es verdad que yo creo que el sector de la construcción y el inmobiliario está girando y sí que estamos en camino, veremos a ver si llegamos, ¿no? Pero bueno, sí que se están poniendo, sí vemos que tanto fabricantes como incluso, ¿no? Cada vez se habla más de sostenibilidad, empieza a haber también más concienciación y estamos en ese camino. Porque desde Arup, decíamos, es una consultora estratégica a nivel global, mundial. Trabajáis con grandes compañías, ¿no? Aquí en España, ¿desde cuándo? ¿Y empresas con quién, por ejemplo? En España llevamos trabajando 30 años, ¿vale? Hace 30 años que sí. Porque en realidad no solo somos ingeniería y consultoría, ¿vale? Empezamos con la rehabilitación del Museo Thyssen. Hace 30 años, pero bueno, tenemos un departamento de energía y un departamento de clima y sostenibilidad. Estamos con grandes fabricantes de la industria textil, por ejemplo, porque el textil también empieza a ser un problema y toda la cadena de valor, no solo descarbonizando los edificios, sino también cómo podemos descarbonizar la cadena de valor e incluso unir distintos mercados para, pues, por ejemplo, con residuos textiles, incorporarlos en materiales de construcción. Y entonces estamos también trabajando con fabricantes de materiales para que pues, los residuos que unos generan, ¿no? los aprovechen otros como materia prima, por ejemplo. ¿En qué otro gran proyecto ha trabajado aquí en España? Proyectos muchísimos, ahora estamos también en la Sagrada Familia, hemos estado en el Bernabéu, o sea, estamos en muchos grandes proyectos, también eso a nivel de sostenibilidad, pues estamos también trabajando en Madrid Nuevo Norte, o sea, la ventaja que tenemos es que la consultoría que damos en sostenibilidad también está basada en los conocimientos técnicos, en que participamos en proyectos y al final tenemos un enfoque integrado que permite trabajar a distintos niveles y a distintas escalas. ¿Cómo se mide, si se puede medir? Es una pregunta que hemos hecho muchas veces aquí, la sostenibilidad. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se está midiendo? ¿Cómo lo están haciendo las empresas españolas? A ver, pues hay muchas sector. Hay muchas maneras, ¿no? Por un lado, en los edificios pues tenemos las certificaciones de sostenibilidad que comentábamos al principio, en el que por lo menos son unas métricas, lo que te dan son unas métricas en el que te dice pues cómo de implementadas están una serie de estrategias de reducción de consumo de energía, de agua, de recursos, de biodiversidad, cómo están implementadas en los edificios, también a nivel corporativo, ¿no? Empieza a haber también, por un lado, algunas empresas tienen la obligatoriedad de reportar la sostenibilidad, pero también existen marcos o benchmark voluntarios que algunas empresas están siguiendo, planes de descarbonización, ¿no? que las empresas también están haciendo cada vez más. Muchas empresas están ya midiendo su huella de carbono, de alcances, o sea, de la huella que ellos generan, pero también la que genera su cadena de valor. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras en función de dónde estés, ¿no? de evaluar la sostenibilidad.
Hola, las lanas minerales, ¿qué son realmente? ¿Qué es? Es un material aislante, sí, ¿vale? Que se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza mucho, ¿vale? Porque puedes utilizarlo en cubierta, en fachada, en particiones interiores. De hecho, el estudio que hacíamos, ¿vale? Era en un edificio residencial, precisamente porque es uno de los sectores en los que, pues también hilando con lo inicial, ¿no? Que ahora hace falta construir mucha vivienda. Entonces, claro, es un material que es un material aislante que está en cubierta, en fachada, en particiones interiores, en techos, o sea, que lo tienes en muchos elementos del edificio. Pues nos fijaremos, ¿no? Un poquito más. Ferran. ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Hemos aprendido un poquito, ¿no? De lanas minerales, ¿no? Sí, un poquito, sí. Un poquito, sí, ¿no? la verdad es que resulta muy interesante. Sí. Bueno, Raúl, Videbit. 2 meses lleváis trabajando, decías. Sí, 2 meses desde el lanzamiento. Desde el lanzamiento. Trabajando el proyecto llevamos ya, pues, 2 años. ¿Con quién formas parte de ese proyecto? Estoy con Miguel Gil, que es cofundador y amigo también. Amigo. ¿Qué esperáis? Pues esperamos ser la plataforma referencia del off-market inmobiliario. ¿Y dentro de unos años cómo os veis? Pues nosotros lo que tenemos proyectado es que en 3-4 años pues que seamos ya una referencia a nivel por lo menos nacional. Es verdad que es un sistema que podemos trasladar a ciudades en cualquier ciudad del mundo. Pues ciudades tensionadas como por ejemplo Madrid, pues puede ser por ejemplo Ámsterdam, Roma, París. O sea, que os veo con posicionamiento internacional. Esa es la idea, sí. Esa es la idea. Bueno, tendremos que hablar, ¿no? Seguiremos hablando, ¿no? Seguro. ¿No? Bueno. Gracias, mucha suerte, Raúl, por acompañarnos. Muchas gracias. Ferran Font, gracias. Un placer como siempre. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Yolat Pombo, consultora de Senior de Climati. Aru, gracias también para ti. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana, aquí, a estas horas, a las 11 de la mañana, con otro nuevo programa de Conive Inmobiliario. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, haz tu... Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 € en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las ventas de Tesla en China cayeron en mayo más de un 15% según los datos preliminares de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. El principal rival de la estadounidense BYD aumentó sus ventas por su parte un 14%. Y seguimos hablando de China porque el presidente estadounidense Donald Trump